Capítulo 2, libro de Génesis, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 25, iremos hasta el capítulo 3, versículo 13. Capítulo 2, 25 hasta el capítulo 3, versículo 13, nos ponemos de pie, leemos la palabra del Señor esta mañana. Y en el Nuevo Testamento iremos a Primera de Juan, capítulo 1, en su versículo 9, Primera de Juan, capítulo 1, en su versículo 9. Vamos a estar pendientes esta mañana de la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Creo que sí encontraron Génesis, ¿cierto? Gloria a Dios. Génesis capítulo 2. Escuchen bien porque empezamos este mensaje, esta lectura bíblica desde el versículo 25, que es muy importante para lo que el Señor nos va a hablar esta mañana. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vamos al Primera de Juan, capítulo 1, en su versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Escuchen lo que dice la palabra del Señor en este pasaje poderoso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Señor, te damos gracias esta mañana, mi Dios. Creemos con todo nuestro corazón que tú hablarás a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, siempre es poderosa, siempre es viva, siempre es eficaz, siempre penetra profundamente hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hoy venimos, mi Dios, con deseo de escucharte a ti. Anhelamos tu palabra, anhelamos tu presencia, anhelamos tu gloria, Señor. Llénanos, te lo pedimos esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Tomen su lugar, hermanos, esta mañana. Pues, mis queridos hermanos, esta mañana nuestro Señor quiere recordarnos algo real. Podemos de pronto nosotros, por el hecho de que vivimos en este medio cristiano, por la gracia de Dios, podemos quizás olvidar lo que sucede fuera cuando no vivimos dentro de las cosas del Señor. Indudablemente que vivimos hoy en día en un mundo que está aprisionado por las culpas, por las vergüenzas,
por los errores, por las consecuencias del pecado, por los dolores de toda índole. A diario se reciben noticias muy duras, muy difíciles. Noticias que causan dolor, situaciones creadas por el mismo ser humano que ha venido a dañar aquello que el Señor creó originalmente. Y si tú te das cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, en lugar de ir en un progreso moral, en lugar de ir en un crecimiento en la moralidad, estamos en un decaimiento moral, es clarísimo. Es clarísimo. Eso ni siquiera lo tenemos que explorar muchísimo, ni hacer encuestas, ni preguntarle al mundo. Basta con que abra los periódicos, mires los noticieros, mires la corrupción en todas partes, mires el índice de maldad, la criminalidad y todas las cosas que suceden todos los días. Vivimos en un mundo que está en camino contrario a Génesis 1, escuchen. Es decir, es una anticreación. Es un mundo que se destruye. Por lo contrario a lo que Dios hizo originalmente en Génesis 1, que creaba todas las cosas y eran perfectas, nosotros vivimos en un mundo que se va destruyendo lentamente. Y por eso esta mañana yo quiero hablarle muy directamente a aquellas personas que se sienten atribulados por el peso en sus vidas, o que cargan todavía con vergüenza del pecado propio o del pecado ajeno, o quizás aquellos a quienes le hicieron algo terrible en su infancia o en su adolescencia y sienten todavía que no son dignos, que no tienen ningún propósito, quizás no tienen un destino, o a los que a lo mejor tienen pasados turbulentos y aunque ya Dios les habló acerca del perdón, ahora cargan con ese lastre del pecado. A los que piensan que no tienen un destino, a los que piensan que van sin dirección para sus vidas, aquellos que aún corren de Dios en lugar de correr hacia Dios. Yo quiero hablarle a una generación postrada hoy en día en sus propias dificultades, escuchando voces equivocadas y creyéndole al mundo sus engaños. Y por supuesto quiero empezar hablando acerca de lo que nosotros sabemos por la palabra de Dios. El Señor creó al hombre y la mujer, punto culminante de su perfección, punto culminante de la creación hermosa y perfecta que Dios hizo. Varón y hembra los creó a su imagen y semejanza y los puso para que fructificaran en esta tierra. Había una particularidad en ellos, escuchen bien. Estaban totalmente satisfechos como eran. Totalmente. Vivían felices en el paraíso. No se preocupaban porque estaré muy gordo, muy flaca, estaré pequeño, chaparrito, qué sé yo. Esas no eran preocupaciones para ellos. Estaban totalmente satisfechos de la manera como habían sido creados. Al finalizar el capítulo 2 hay algo muy interesante que aquí se nos dice. Dice la palabra, estaban desnudos y no se avergonzaban. No había complejos, no había malicias, no existían ese tipo de cosas que hoy en día abundan por todas partes. Y es muy interesante que el Señor particularmente nos habla de esto. Mire, Él no dice que no tenían temor o que no tenían enojo o que no tenían gozo o cualquier otro sentimiento humano. Lo que Dios resalta de una manera particular entre todas las emociones humanas es que no sentían vergüenza. No sentían vergüenza. El ser humano, y quiero que tomes esta palabra para empezar este mensaje, para que le dé sentido a todo lo demás. El ser humano no fue creado originalmente para experimentar vergüenza. No fue creado así. Tienes que tomar esto para tu vida hoy. No fue creado el ser humano para experimentar vergüenza. Esto es muy importante, porque entonces, ¿de dónde viene la vergüenza? ¿Quién originó esto? ¿Por qué tantos seres humanos hoy en día están viviendo hundidos en ese sentimiento terrible que se ha convertido en una cárcel para ellos, de la cual parece que no pueden salir? El mundo en el que hoy vivimos no es exactamente como el mundo que Dios creó. Algo distorsionó esa creación perfecta, algo se corrompió y de allí se generaron todas las cosas que hoy en día vemos. Y el enemigo siempre se ha empeñado en poner en los seres humanos esa clase de sentimientos destructivos que terminen por dañar esa creación perfecta. Por lo tanto, lo primero que el enemigo quiere poner en la humanidad es exactamente lo que Dios resalta como aquello que no tienen. Escuchen, el Señor dice, no tenían vergüenza, caminaban tranquilos en medio del paraíso, estaban desnudos, pero no tenían vergüenza. Pero resulta que ahora hay un contraste aquí. El enemigo va a poner ese tipo de mal sobre las personas, porque el enemigo se empeña en hacernos experimentar ese tipo de condiciones. La vergüenza, hermanos, se define como un sentimiento humillante,
deshonroso, que viene por haber cometido alguna falta o haber sido víctima de alguna cosa terrible. Es una turbación de ánimo que hace a la persona sonrojarse y sentirse mal con los demás. Me imagino que aquí todos saben lo que significa la vergüenza, ¿sí o no? Y el origen está en Génesis 3. Aquí empieza, hermanos. Lo que pasa es que hoy en día sigue igual. La forma como el enemigo opera es precisamente ocasionando cosas por las cuales las personas terminen sufriendo vergüenza de sus actos o por los actos ajenos. Y todo esto tiene atados a la gente, a esta generación, atrapado por la vergüenza, el descontento con sus vidas, la falta de propósito y de dirección. Miren, si los oídos de los hombres estaban preparados para escuchar a Dios, todo lo demás tendría que ser cosas extrañas. Pero Adán y Eva, estando allí en el paraíso, se dieron el permiso de escuchar a quien no deberían, y eso trajo consecuencias terribles para la humanidad por siempre. Mire por dónde empieza el enemigo. ¿Te gustaría ser como Dios? ¿Te gustaría ser como Él? Eso fue la insinuación que el enemigo le puso a Eva. Aún te falta algo. ¿Sabes qué? No estás completa. Tienes que alcanzar un mejor logro. Tienes que ir más allá. Y de repente en Eva se despertó algo. Sintió que algo estaba fallando, que tenía que tener otro logro mejor, que aún podía seguir ascendiendo en la escala de valores y ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Piensa en esto. Cuando Dios creó la humanidad, usó el poder de su palabra. El Señor decía y todo se hacía. Entonces, el enemigo usa también el mismo poder para destrucción. Usa también la palabra. Él habló. El enemigo simplemente habló. Él no ató a Eva y le dijo, ahora vas a tener que hacer esto. Él simplemente habló. Usó la palabra, pero de manera contraria a la manera como Dios las había usado. Una palabra se usa para creación, otra palabra se usa para destrucción. Por eso el enemigo hace esta pregunta. Escuchen lo que les dice. ¿Con que Dios te dijo eso? ¿Con que Dios te dijo eso? Inmediatamente siembra inquietud y desconfianza entre la gente. ¿Con que Dios te dijo eso? ¿Dios te dijo que te ibas a sanar? ¿Dios te dijo que te acompañaría todos los días? ¿Dios te dijo que con Él serías más que vencedor? ¿Y tú le creíste? ¿Le creíste a lo que Dios te dijo? ¿Le creíste a lo que dice esta palabra? El problema es que si tú no sabes lo que Dios ha dicho, entonces vas a creer lo que el enemigo dice. Jesús ha dicho, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Pero no es la verdad que aún no conoces, es la que tú conoces, la que te hace libre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él te hace libre, no las mentiras de Satanás. Y hoy vas a escuchar aquí en este lugar que Dios te hace libre. Y cuando salgas de ahí vas a escuchar la voz del enemigo que dice, ¿con que Dios te dijo eso? Ah, mírate, mira cómo estás. No puedes salir de tu condición. Mira tu autoestima, mira tus vicios, mira tu falta de ánimo, mira tu condición de pobreza. Mírate, nadie te quiere. Tu esposo o tu esposa no te aprecia. Tus hijos son unos rebeldes que no te obedecen. Así que tú le vas a creer a Dios. ¿Con que Dios te dijo eso y tú le creíste? El Señor les da una advertencia a Adán y Eva. Y ellos están viviendo plácidamente en el paraíso. Pero les dice, no toquen ese fruto. Hagan todo lo que quieran aquí, vivan como quieran, disfruten de todas las cosas que tienen. Yo las he creado para ustedes, pero no toquen ese fruto, porque si lo hacen, morirán. ¿Quién era la muerte? ¿Entendían ellos que era la muerte? ¿Quién les había enseñado acerca de ese tipo de cosas? Ellos no tenían ni idea, solamente había un ambiente de vida. Solamente el Señor había hablado de vida, de creación, de cosas perfectas. En un ambiente de vida no encaja la muerte, en un ambiente de belleza no encaja el dolor. Pero la advertencia está hecha. No lo hagan, no toquen de ese fruto, vendrán consecuencias. El enemigo siempre habla diciendo lo contrario. Escuchen bien, con que Dios dijo eso, ¿sabe qué? No es verdad, no morirán. Por el contrario, ¿sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto serán como Él, sabiendo el bien y el mal? Demasiada tentación. El enemigo no cambia de táctica, mis queridos hermanos. Él sigue prometiendo lo mismo. No te preocupes, puede pecar, no va a pasar nada, no vas a morir, todo va a estar bien. Satisface tu carne, satisface tus deseos, dale rienda suelta a lo que viene a tu mente. ¿Acaso alguien ha visto el estado de este mundo hoy en día? ¿Acaso no hemos visto las consecuencias de la rebeldía y de la desobediencia? ¿No nos hemos dado cuenta que estamos en ambientes de muerte, de desolación y tristeza? Pero el enemigo sigue hablando todos los días. No te preocupes, eso no te va a afectar a ti. Nadie te va a ver. Eso no va a afectar a tu familia, eso no va a dañar tu salud, eso no va a afectar tu economía. ¡Mentiras!
Pero por eso este mundo está sumido en la vergüenza. Hombres y mujeres que van por el mundo cargando un peso demasiado grande para llevarlo todos los días. El enemigo sigue hablando. La gente sigue experimentando la consecuencia, pero aún así todavía no abren sus ojos para descubrir las artimañas del enemigo. Serás como Dios, no te preocupes. Allí está la fuente de todo, la idolatría. Nos idolatramos demasiado, queremos ser como Dios, queremos elevarnos por encima de todo para proclamar nuestra propia independencia de Dios y de su palabra. No me digas cómo vivir, yo sé muy bien lo que hago, dice la gente. A mí me gustan las cosas de esta manera, así soy y así me quedaré para siempre. Que nadie se meta en mi vida, yo tomo mis propias decisiones. ¿Te parece eso? ¿Lo has escuchado antes? ¿Te parece familiar? ¿Lo has dicho tú? Porque son las expresiones comunes de hoy en día. Todo se trata de mí, de mi propia autosatisfacción, de mi propia realización, lo que yo sienta, lo que yo opine, lo que finalmente yo decida. Esta sociedad ha tratado de borrar la historia de Génesis desde el principio. ¿Saben? Los jóvenes hoy en día van a la escuela. Nosotros enviamos a nuestros jóvenes a la escuela, confiados por supuesto en el sistema educativo. Y resulta que desafortunadamente les enseñan una cantidad de cosas que son totalmente contrarias a la Biblia, totalmente contrarias al libro de Génesis. Entonces, les enseñan esto, dicen, mire, jóvenes, muchos siglos atrás, muchos siglos atrás, cuando no existía nada, de repente hubo una gran explosión. Y de aquella explosión, allí apareció tu tatarabuela, una cucaracha. Y esa cucaracha anduvo por el mundo mucho tiempo hasta que de pronto una mutación y apareció el sapo. Y el sapo anduvo por el mundo haciendo muchas cosas y por toda parte. Y otra mutación y apareció el mono. Y el mono anduvo por el mundo y apareciste tú. Y aquí estamos. Versión corta. ¿Sabe qué se nos está diciendo en todo esto, hermano? ¿Sabe qué le están enseñando a nuestros jóvenes hoy en día? ¿Sabe qué hay detrás de todo eso? Simplemente le están diciendo a nuestras generaciones, tú no vienes de la nada, tú vives sin ningún propósito y no vas para ninguna parte. ¡Wow! Entonces, si tú estás recibiendo esa información todos los días, no nos asombremos que hoy en día la gente viva exactamente pensando que no son nada, que la vida no tiene propósito y que no van para ninguna parte. ¿A quién le creemos entonces? ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? La Biblia no dice que tú no vienes de la nada, dice que tú vienes de la mano creativa y poderosa de Dios, creado a su imagen, estás lleno de propósitos eternos y tienes todo el potencial para llegar a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Dios ha puesto el Espíritu dentro de ti. Por eso es que ya no tienes que vivir en vergüenza. El Señor te ha hecho libre, aleluya. La Biblia nos dice que Adán y Eva comieron del fruto y sus ojos le fueron abiertos. Y sintieron vergüenza porque estaban desnudos y corrieron a esconderse. Mis queridos hermanos, desafortunadamente la historia de la humanidad es esta hoy en día. Siguen haciendo lo mismo que hicieron Adán y Eva en aquel momento. Muchos están corriendo de Dios en lugar de correr a Dios, hacia Dios. La gente no quiere ir a una congregación, no quiere escuchar la palabra. La gente prefiere huir, no quieren leer la Biblia. Me compromete demasiado. Hay palabras muy fuertes allí para esto. A lo mejor si me pongo a leer la Biblia o a ir a una iglesia, entonces me van a lavar el cerebro, me van a cambiar lo que soy, me van a cambiar el estilo de vida. Le están huyendo a Dios en lugar de estar corriendo hacia Dios. Pero se está repitiendo lo de Adán y Eva. Hay quienes vienen cada semana a la congregación y pareciera que buscan a Dios de una manera sincera, pero no se arrojan a sus brazos, no se sienten dignos, no se sienten hijos, no se sienten amados, no se sienten aceptados, todavía están llenos de vergüenza. Se esconden de sus brazos de amor en lugar de confiar completamente en Él. Quizás todavía no han entendido lo que nos dice la Escritura, que sus pecados han sido perdonados completamente y que ya Dios ni siquiera se acuerda de ellos. Son libres, pero siguen atados. Dios los liberó, pero siguen amarrados a su vergüenza, porque aún siguen escuchando la voz del enemigo que le sigue insistiendo. ¿Con que Dios te dijo eso? ¿Con que Dios te dijo que eres libre? Así que ¿cuál es tu decisión en frente a eso? Si hoy le crees al Señor, entonces también tendrás que dejar atrás esa vergüenza para siempre e irte de este lugar sabiendo que eres libre completamente en Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, es que no existe un lugar de cautividad
un lugar de encierro de donde Dios no te pueda sacar. Dios siempre tiene una salida. Él tiene el poder para librarnos de la servidumbre a lo que el enemigo nos quiere someter. Esta pareja estaba acostumbrada a escuchar la voz de Dios y caminar plácidamente en el paraíso. Pero muy pronto tendrían que enfrentarse a las consecuencias de lo que hicieron. La siguiente vez que escucharon la voz de Dios, después de la desobediencia, su reacción no fue la misma de antes. Porque ahora ya no disfrutaban de la voz de Dios. Ahora tenían miedo y se escondían. Que pronto cambiaron las circunstancias. De nuevo, hoy en día la gente hace lo mismo. Prefieren taparse los oídos para no escuchar lo que viene del cielo, porque entonces tendrá que confrontar las consecuencias de sus actos. El Señor llamó a los seres humanos a ser felices en su condición. Ellos tenían que tratar de ser no tenían que tratar de ser como Dios. Ellos tenían todo lo de Dios, lo que Dios les dio. Para eso los creó. Pero en lugar de ganar, perdieron. En lugar de avanzar, retrocedieron. Se apartaron con miedo de su creación, de su creador, y tomaron las riendas de su propia vida. Queridos hermanos, desde aquel tiempo los hombres han querido ser como Dios. Y sin embargo nuestro Señor Jesucristo hizo lo contrario. Siendo Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo como el más humilde de los siervos. Wow. Queridos hermanos, el enemigo está siempre presto para cortar lo que Dios te quiere decir. La misma voz que escuchó Eva en aquel tiempo sigue rondando por las iglesias, por los hogares, trayendo destrucción, trayendo esclavitud, trayendo división, trayendo muerte. Los mismos efectos que causó aquel pecado se siguen viviendo en este tiempo, y aún muchos siguen aferrados a la serpiente que les susurra a sus oídos, que no sirven para nada. Pero mis queridos hermanos, tú tienes que saber a quién vas a escuchar. En un mundo que hoy en día está plagado de sectas y de movimientos religiosos o ecuménicos, espiritualidad alternativa, nueva era y cuantas cosas más, las personas reciben la misma duda: ¿con que Dios dijo eso? No, mira, yo lo interpreto de esta manera. Desde mi punto de vista las cosas son así. Lo que yo creo es esto o aquello. Y siguen apareciendo más sectas que engañan a los que corren presurosos a escucharlo. Pero mis queridos hermanos, hay una sola voz. Hay una sola voz que viene del cielo. Ningún fundador de otra religión se sentará en el trono de Dios para juzgar. Solamente Jesucristo, solamente Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí se escucha su voz. Aleluya. Esta es la esencia del Evangelio. Jesús vino a darnos buenas nuevas, vino a salvar a los que estaban perdidos, vino a abrir los ojos de los ciegos, a proclamar libertad de los cautivos. Y aún así, mis queridos hermanos, y aún así los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Así que mira esto lo que sucede. El Señor entra en aquel jardín para buscar a los suyos. ¿Por qué se esconden? El Creador buscando a sus criaturas. El que sopló aliento de vida sobre ellos, ahora los está buscando. Pero ¿dónde están? ¿A dónde se han ido? Y entonces surge la primera pregunta que Dios hace en la Escritura. Escuchen, esta es la primera pregunta que aparece en la Escritura. Y la primera pregunta que hace cada uno de nosotros, en cada congregación, en cada día, que nos hace constantemente. Escucha la pregunta que hace el Señor: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está la criatura que yo hice con mis manos amorosas? ¿Dónde está lo mejor de mi creación? ¿A dónde se ha ido? ¿Quién la ha secuestrado? ¿Dónde estás tú? ¿Aún te estás escondiendo de Dios? Y Adán contesta en esta conversación, escuchen la respuesta: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Miedo? ¿Tienes tu miedo de escuchar la voz de Dios? Cuando miras tu vida y tus decisiones, ¿tienes temor que Dios hoy te confronte? ¿Tienes temor de ser confrontado con la palabra del Dios vivo? ¿Tienes temor de abrir la Escritura y de verdad descubrir en ella cosas que no son agradables para el Señor? ¿Tienes temor como lo tenía en aquel momento Adán? Mire, hasta antes del pecado ellos no conocían lo que era el temor. Eso no existía. El miedo no era parte de la creación, no era parte de la humanidad. Pero desde ese momento la gente vive en temor todos los días. Miedo por todas partes. Tuve miedo, dice Adán, tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. Pero mis queridos hermanos, la desnudez no solamente del cuerpo. ¿Tienes miedo de desnudar tu alma hoy delante del Señor? ¿Tienes temor de mostrarte tal como tú eres? A lo mejor el mundo te ha juzgado tan severamente que piensas que Dios hará lo mismo contigo hoy. ¿Podrías hoy conversar con Dios sin tener miedo y vergüenza?
La palabra de Adán son estas: estuve desnudo, estaba desnudo y me escondí, tuve miedo. El enemigo se salió con la suya, los llevó al pecado y los abandonó a su suerte, los llenó de vergüenza, los apabulló y luego quedaron expuestos delante de Dios, pero con miedo, con temor y buscando esconderse. Por eso es que hoy vemos a muchos creyentes, hermanos, que siguen escondiéndose, a muchos que siguen sin creerle a la palabra de Dios. Al escuchar la voz del enemigo, Adán y Eva terminaron creyéndole y obedeciéndole, y abrieron una brecha que rompió la unidad establecida por Dios al interior del matrimonio, y lo que el enemigo causaría ese mal. Hermanos, fue tanto lo que se causó aquel momento, fue tanto el mal que se causó, que Caín, el hijo mayor, mataría a su hermano menor Abel, y se perdería el principio que establece el gobierno de Dios sobre los hombres, donde el mayor bendice al menor. Mis queridos hermanos, los hijos mayores no matan a sus hermanos menores, los bendicen. Los esposos no rompen sus matrimonios, los conservan. Los hombres no maltratan a sus esposas, las cuidan. Las mujeres no hablan mal de las otras, oran por ellas. Los creyentes no se critican entre sí, se acompañan y se ayudan en todo momento. Los seres humanos no desconfían de Dios, le creen y confían en Él. Mis queridos hermanos, hay caos, hay destrucción en este mundo, y la mayoría de personas siguen escuchando lo mismo que Satanás dijo en aquel lugar. Los jóvenes dicen: ¿con que Dios dijo que no se pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Con que Dios dijo que es malo consumir drogas? ¿Con que Dios dijo que no tenemos derecho para decidir si abortamos o dejamos vivir a nuestras criaturas en el vientre? ¿Con que Dios dijo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? ¿Con que Dios dijo eso? Y por eso, mis queridos hermanos, la sociedad ha destruido esa palabra, al punto que la palabra más piadosa hoy en día es la palabra tolerancia. Si no aceptas esas cosas, eres un intolerante, eres un malo, eres un perverso, no eres piadoso, no eres un hijo de Dios. Mentiras del enemigo, mis queridos hermanos, que quiere seguir destruyendo al mundo, susurrando en el oído de los incautos para ocultar la verdadera voz de Dios. Y ellos no necesitaban ser como Dios para ser felices. Tenían todo para disfrutar de la perfecta creación. Pero aquella serpiente astuta se metió para decir esto. ¡Wow! Y Dios hace la siguiente pregunta: ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que eres un pecador al que nadie puede perdonar? ¿Quién te dijo que eres una vergüenza? ¿Quién te engañó de esa manera? ¿Quién te dijo que no puedes salir de ese vicio? ¿Quién te dijo que es imposible que te sanes? ¿Quién te dijo que eres un fracaso? ¿Quién te dijo que eres un tonto? ¿De dónde viene esa voz? ¿Le vas a creer al enemigo más que al Señor? ¿Le vas a creer? Queridos hermanos, ¿qué pasó con la voz del Espíritu que clama dentro de ti? ¿No es acaso suficiente la belleza que surge de una vida transformada? Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. ¿Le vas a creer? Tú eres un hijo del Dios viviente, tú eres un escogido de Dios. Por eso tu identidad tiene que ser formada a partir de lo que tú eres en Cristo Jesús, de lo que tú eres en Cristo Jesús. Aleluya. Y parece que mi Biblia, hermanos, parece que mi Biblia dice que el que está en Cristo es una criatura llena de vergüenza. No es una criatura llena de temor, llena de cobardía. No, el que está en Cristo es una nueva criatura, ya no tiene vergüenza, ya no se esconde de Dios, ahora camina con dignidad con Cristo a su lado, como lo hicieron Adán y Eva en el paraíso con Dios. Y pasamos de la vergüenza a la dignidad con Dios. Miren, mis hermanos, Dios no habla como lo hace el enemigo para engañar, todo lo contrario. Todo lo contrario. Dios le dice a Abraham padre cuando aún no tenía un hijo. Dios le dice a David rey cuando aún no tenía corona, ni cetro, ni trono. Dios le dice a Moisés libertador cuando aún no estaba, cuando todavía su pueblo estaba en esclavitud. Dios le dice a Pablo apóstol cuando aún no había ganado ni siquiera un alma para Cristo. Dios le dice a Jesús mi hijo amado cuando aún ni siquiera había hecho un solo milagro. Y Dios te dice hoy que eres más que vencedor, aunque todavía estés en luchas y dificultades. Aleluya. Porque Él ve el final desde el principio, Él lo sabe todo. Y también Él sabe el destino que le espera a ese engañador, a esa serpiente astuta. Será lanzado fuera porque ha sido vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aleluya. Él engañó con la palabra y es vencido por la palabra. Aleluya.
Él es echado fuera para siempre, porque ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Aleluya. Mis queridos hermanos, el Evangelio rompe con la mentira del enemigo. El Evangelio no es un mensaje de engaño, es un mensaje que trae la verdad de la palabra santa inspirada por el Señor. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. No es un mensaje de autoexaltación. El mensaje del Evangelio es la reconciliación entre Dios y el hombre. Lo que se rompió en el paraíso, Cristo lo trae de nuevo a la unidad perfecta. Aleluya. Aleluya. Y en aquel momento el enemigo pensó que la humanidad se perdería para siempre. Pensó que se había salido con la suya. Pensó que había separado definitivamente a los seres humanos de Dios. Es que tengo miedo y me escondo de ti, Señor. Y que sigo teniendo miedo, me sigo escabullendo en todas partes. Pero Jesucristo vino a hacer algo extraordinario. Él no solamente nos permitió volvernos a juntar a Él, sino que abrió el velo para que entremos al lugar santísimo y podamos entrar a su gloriosa presencia. Aleluya. Ya no tenemos temor. Jesucristo ha hecho la obra redentora perfecta. Wow. El Señor se levanta victorioso al final de la historia. Ciertamente volverán los redimidos del Señor. Volverán a Sión cantando. Y gozo perpetuo, dice la palabra. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Y el dolor y el gemido huirán. Aleluya. El dolor y el gemido huirán. Ya no eres tú el que huye. Ahora es el dolor y el gemido los que huyen. Y termino con esto esta mañana, hermanos. Una pequeña niña de 5 años, sus padres la educaron con palabras de afirmación. Y le decían constantemente: tú eres una niña inteligente, tú eres una niña capaz, tú eres hija de unos padres que te aman, tú estás llena de cualidades, sin exagerarle a la niña, pero haciéndola sentir amada y aceptada. Ten cuidado cómo le hablas a tus hijos. Puedes destruirlos con palabras diciéndoles que son inútiles, que son tontos, que no son inteligentes como los demás. Y un día esta niña de 5 años, escuchen bien, está en la escuela y otro niño más grande se le acerca, le quita su oso de peluche, lo tira lejos y le grita: tú eres fea, tú eres tonta. Ella se queda mirándolo fijamente. Los maestros la están mirando y piensan que va a ir a golpear al niño. Pero ella se queda mirándolo fijamente a los ojos y le dice: no, lo que tú dices no es verdad. Mi papi me dijo que yo soy capaz, me dijo que yo soy inteligente, que soy linda a sus ojos. Le creo más a él que a ti. Y por eso, hermanos, cuando el enemigo quiere traer vergüenza a ti otra vez diciéndote esas palabras desmotivadoras y de fracaso, cuando te dice que eres un condenado, que eres culpable, que eres una vergüenza, ponte de frente y dile: no, mi padre me ha dicho que yo soy su hijo, que yo soy linaje escogido, que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, aleluya. Mi padre ha dicho que nunca me dejará, que nunca me desamparará, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no debo temer, que Él es mi escudo y mi fortaleza, que soy su amado, que soy su escogido. Mi padre me dijo que soy su tesoro, así que fuera de aquí, diablo mentiroso, no me engañas, no creo en tus palabras, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, aleluya. Le creo más a Él que a ti, diablo mentiroso. Y si el enemigo te va a seguir diciendo con que Dios te dijo eso, más vale que sepa lo que dice aquí, porque aquí dice, aquí está la palabra del Dios vivo, la palabra poderosa, y puedes decir: mi padre dice esto, mi padre dice esto. Ese mismo Jesús que nos dio la redención es el que hoy te dice de nuevo: si vienes a mí, tus pecados te son perdonados. No te escondas, no tengas vergüenza. Yo quiero caminar contigo de nuevo, como lo hice con Adán y Eva en el paraíso al principio. ¿Qué te parece? Levanta ahora tu cabeza y vive en la dignidad que Cristo vino a darte, aleluya. Por eso es tiempo para que como creyentes
Confiemos plenamente en la obra perfecta del Señor en nuestras vidas y pasemos de la vergüenza que el enemigo quiso ponernos sobre nosotros a la dignidad con Cristo, que nos ha hecho libres del pecado y sus consecuencias. Aleluya. ¿Habrá alguien que se sienta libre esta mañana? ¿Habrá alguien que se sienta libre? Ponte de pie esta mañana. Adoremos a ese Dios tan grande y maravilloso. Cristo te hace libre. Aleluya. Es Cristo quien te hace libre.